Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos al podcast Crecer a Fondo, un podcast de Graceway, una iglesia en la ciudad de Kansas, en los Estados Unidos. Y bienvenidos, gracias por acompañarnos, porque el día de hoy estamos haciendo algo pues un poco diferente. Mi nombre es Jeff Adams, como lo saben muchos de ustedes, pero conmigo el día de hoy, Mandy Burnett. Bienvenida, Mandy. Gracias por tenerme como invitada. Gracias. No, claro que sí. Lo que estamos pensando en hacer es cada vez en cuando tener un programa, un podcast un poco diferente, porque lo que pasa, muchos de ustedes quisieran hacerme preguntas o profundizarnos un poco en esto, el otro. Entonces, Mandy, estás representando a miles de personas en la América Latina. Sí. Así que tienes la oportunidad de hacerme preguntas o conversar, lo que fuera. Ok, bueno, gracias por invitarme de nuevo. Un placer. Es un honor estar aquí como invitada y preguntarles estas cosas que a mí me ocurrió como parte del pueblo que escucha la palabra de Dios de diferentes formatos. Exactamente, pero primero que nada, explica de dónde eres, Oh. quién eres y todo esto. Bueno, me llamo Mandy Burnett, me crié en el Bronx de Nueva York. Me mudé a Kansas cuando tenía los 16 años y en la universidad conocí a mi esposo y él es de Olathe, Kansas. Oh, wow. Toda su familia de Olathe, Kansas. Pues me quedé y tenemos un hijo y estamos ya todavía en Olathe viviendo. Excelente. ¿Tu familia originalmente es de Puerto Rico? Sí, señor. Somos ¿Verdad? puertorriqueños, sí. Mi madre Excelente. de Ponce, mi padre de San Juan. Así que perdonen si de vez en cuando entremos en Spanglish o algo así, ¿no? Exacto. Te pido disculpas ahorita, antes de empezar, ya. Bueno, eso es parte de una de las preguntas que tenía. Como le expliqué mi historia, me crié en el Bronx, Nueva York, pero también me crié católica. Mi mamá me crió en la iglesia católica, pero también siempre me decía, si no lo vas a hacer, o si no vas a hacer estas reglas sin amar a Dios, o con amar a Dios, no debes hacerlas. Y cuando tenía los 19 años, me uní a una iglesia pentecostal. Y su manera de ser santo era algo diferente. Pues, para confirmar con usted, estabas hablando en el episodio 2, ¿qué es la santidad? Pues, para confirmar, ¿qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Qué pregunta para comenzar, porque es una pregunta tan profunda y, por supuesto, varias opiniones en cuanto a lo que es la santidad. Pero para mí, la palabra santo o santa en la Biblia simplemente quiere decir apartado, diferente, nada más. Y entonces lo que sucede a través de los siglos, cada iglesia, cada denominación, cada persona tiene su propia idea de lo que es la santidad. Bueno, la santidad es que no hago esto, no hago el otro. Otras personas, no, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer. Así es la santidad para muchos. Bíblicamente, simplemente quiere decir que es el hecho de que Dios nos ha apartado para ser diferente. No tiene nada que ver con lo que hacemos. Hemos de vivir de acuerdo a lo que somos. Exacto. Exactamente. Okay. Y dijiste que el hecho de ser santo es por la gracia de Dios, del hecho que ya hizo Jesús. O sea, Correcto. Eso es lo que nos separa del resto del mundo. Eso es lo que nos hace santo, es ese hecho que hizo Jesús. Que nosotros no tenemos que hacer nada más que creer eso, pero el hecho de Él es lo que nos hizo santo. Amén. Exacto. Por ejemplo, en la primera carta de Pablo a la iglesia en Corinto, y de la carta sabemos que la iglesia en Corinto tenía tantos problemas, tantos pecados, tantas divisiones. Y Pablo comienza diciendo a los santos de Dios que están en Corinto. No estaba hablando de su experiencia, estaba hablando de su posición en Cristo. Exacto. Ok. Pues, ¿cuáles consejos tiene para la generación que entra a la iglesia? A lo mejor no saben nada de
la manera católica, no sé si se dice así, pero la manera de ser santo por lo que haces, ¿qué consejos le da a esa generación? ¿Cómo pueden empezar? Leyendo la Biblia, Yeah. en vez de estar escuchando a los viejos como yo. Yeah. Porque, como digo, todos tenemos nuestra propia opinión en cuanto a la santidad, pero es la Biblia que forma la fundación de lo que somos. Entonces, para los nuevos y la generación tuya, muchas veces recibe sus ideas, sus opiniones escuchando podcast, Yeah. escuchando cosas en el Internet, Instagram, etc. Y lo cual está muy, muy bien, no hay problema. Yeah. Pero hablando de cosas como la santidad, la cosa es qué dice la Biblia. Exactamente. Dijiste, y estoy contigo, que dijiste que el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios nos da lo que necesitamos para ese cambio que necesitamos. Exactamente, bien dicho. Ese cambio que necesitamos. Y alguien me explicó eso mismo cuando yo tenía los 19 años. Me dijo que no te gastas el tiempo intentando aparecer como una cristiana buena. Pasas el tiempo leyendo la Biblia, escuchando a otros mensajes, a lo mejor preguntando. Y también el otro acto es tener un corazón y una mente abierto. Y eso es algo que mencionaste de esa congregación cuando Esdras estaba hablando. Dijiste que, la palabra dijo que vinieron en un acuerdo. Y dijiste que vinieron con un corazón abierto, un mente abierto. Pues, ¿qué es lo que necesitamos para tener un corazón abierto? Wow, buena pregunta. Excelente, Mandy. Bueno, tantas cosas que podría decir, pero básicamente Esdras se preparó, abriendo su corazón a Dios, entendiendo que somos propiedad de Él. Y no somos dueños de nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Entonces Él preparó su corazón en oración, en el estudio de las Escrituras y a la misma vez abriendo su mente a nuevas ideas, al control del Señor. Y hoy en día yo creo que podemos hacer lo mismo, o sea, preparar el corazón, oración, meditación en las Escrituras, leyendo las Escrituras, como dices, hablando con otras personas más que posiblemente están un poco más adelante en el camino que nosotros, mentores, digamos. Y entonces así vamos creciendo en la santidad práctica. Hay una santidad, digamos, posicional. Estamos en Cristo. Y por lo que Cristo hizo en la cruz y en su resurrección, el Señor nos ha apartado, por eso somos santos. Exacto. Pero ahora lo importante es cómo puedo vivir de acuerdo a lo que soy. No es fácil. No es fácil. ¿Cuáles son las lecciones más grandes? Una lección, porque me imagino que aprendiste muchas creciendo, pero a lo mejor cuando tenía los 20 y algo años, ¿cuál es una lección que aprendiste en vivir esa santidad en su vida cotidiana? ¿Cuál fue la lección de cómo aplicarlo día tras día en cada cosa que hago? Por cometer muchos errores. Yo creo que esto es la cosa más importante, entender que vamos a tomar decisiones equivocadas y vamos a pecar. Vamos a tener momentos cuando no tenemos el juicio propio, digamos, y entramos en problemas. Pero esos son los momentos para aprender. ¿Qué hice? ¿Qué puedo aprender? Porque no es cuestión de recibir el perdón de Dios, porque ya tengo el perdón de Dios por lo que hizo Cristo Jesús. Así que Dios no está para juzgarme, para tirarme a la basura. Dios está allí, me ama igual. Pero ahora, Señor, ¿qué puedo aprender de este error, de este pecado?
esto, más que nada. Yo pienso que eso es la parte más difícil de ser en este camino de fe, es aprender de nuestros errores y no quedarnos en esa tristeza de Exactamente. que fallé a Dios. Como los que estaban escuchando a Esdras, él dijo que es un día santo, es un día lleno de gozo, o sea, no debes de estar tristes. Y esa es la lección. Ellos lo hicieron en unos días, pero mi propio testimonio había unos meses o algo así que yo viví con esa tristeza de fallar a Dios. ¿Cuál consejo le da a una persona que sigue pateando es uno de los desafíos de ellos? Me pasó a mí lo mismo, porque yo acepté al Señor estando a solas en la universidad y no había nadie para explicarme el proceso. Yeah. Entonces pasé como 6 meses luchando. Yeah. ¿Soy salvo? ¿No soy salvo? Con esto. Dijiste algo antes de comenzar el podcast, porque te pregunté, ¿cómo te llamo? Mandy, Amanda, ¿y qué dijiste? Que me llamas Mandy, pero si me están castigando, me llamas Amanda. Correcto, porque ese nombre trae el sentido de vergüenza. Y lo mismo en la vida espiritual. O sea, cuando depositamos la fe en Cristo Jesús, recibimos el perdón de inmediato, una vez para todas. Pero al cometer errores, al pecar, entonces, ¿qué pasa? La culpa, la vergüenza. Y desafortunadamente muchas iglesias generan esa vergüenza. Claro. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Exacto, pero lo que tenemos que hacer es entender que todos vamos a fallar. Exacto. Sin duda. Sin duda. En esos momentos, entonces, Señor, perdóname, pero ¿qué puedo aprender? ¿Cómo puedo mejorar mi vida a causa de lo que he hecho? Es como un corazón rendido es lo que tienes que tener. Exactamente. Momento tras momento. Corazón rendido. Eso. Corazón rendido. Así es. Porque un corazón rendido no es solamente recibir de Dios su gracia y su misericordia, su salvación, pero es también de aceptar lo que Él dice de nosotros, que somos salvos, que Él nos perdona, que Él todavía nos ama. Eso es parte de un corazón rendido también. Seguro. Okay. Exactamente. Me alegro escuchar eso. Okay. Lo que me encantó de uno de sus episodios es cuando hablabas de una iglesia, una comunidad unida. La palabra iglesia se refiere al cuerpo de Cristo o sus seguidores, sus hijos. Usted dijo el pueblo de Dios. Mi mamá siempre decía, puedes sentarte en un garaje todo el día y todavía no se convertirá a un auto. Pues, sí. Te puedes sentar en una iglesia día tras día y todavía no te convierte a un cristiano bueno. ¿Qué consejo? Bueno, le estoy pidiendo muchos consejos porque pienso que el público, hay una generación que está buscando respuestas, que necesita una palabra clara y simple para entender cómo seguir a Cristo y también cómo es que hago esta vida. ¿Qué consejo le da para una generación más joven que está buscando su lugar, pero a lo mejor no necesariamente está en el edificio de la iglesia? Correcto, tu mamá es una mujer muy sabia. Es muy cierto lo que dice ella. Y la iglesia, porque normalmente esto ha sido una parte tan profunda de la cultura, que voy a la iglesia, asisto a la iglesia, pero somos la iglesia, un pueblo, como dices, una asamblea, una congregación que no tiene nada que ver con el edificio. Gracias a Dios por el edificio en que estamos, porque va a llover. Amén. Pero este edificio no es la iglesia, es el lugar en donde se congrega el pueblo de Dios. Y no importa el nombre de la iglesia, como dice tu mamá, una católica, digamos, de crianza, está bien. Hay bautistas, metodistas, presbiterianos, católicos, romanos, etc.
Pero en estos grupos hay creyentes y por el otro lado personas que están allí en el garaje esperando convertirse en auto. Exacto. Pues sí, Mandy, estamos diciendo que ir a una iglesia no es lo que a uno le hace creyente en Cristo Jesús, precisamente como dice tu mamá. Tengo que conocer a tu mamá. Yeah. Pero es tan importante para todos ustedes que están con nosotros en este podcast entender que hay tantas iglesias, tantas denominaciones, grupos, etcétera. Pero el Salvador se llama Jesucristo, no es la iglesia. Así que hay creyentes verdaderos dentro de esta iglesia y la otra iglesia, y hay personas en las iglesias que, como dije, son carros o son personas esperando convertirse en carros estando dentro del garaje. Amén. Pero, así es, pero tan importante saber esto. Y Mandy, esto quizás sería un buen lugar para terminar el episodio de hoy, pero qué bendición tenerte acá. Gracias. Y estoy esperando hacer lo mismo en el futuro, porque como digo, hay personas que quisieran charlar con nosotros sobre una buena taza de café, lo que fuera. Pero aquí estamos y les recuerdo por favor que pueden encontrarnos en cualquier lugar en donde buscas tus podcasts, sea Apple, sea Google, sea Spotify. Ahí estamos y un favor, suscribirte por favor y dejarnos un like o algo así porque queremos extender este podcast para alcanzar a más personas más. Y con suscribirse vamos a informarte cada vez que salga otro episodio. Pero gracias por acompañarnos el día de hoy. Mandy, qué gusto tenerte conmigo. Gracias y vamos de a nuevo. estar aquí en otra ocasión. Amén. Que el Señor les bendiga.